bienvenidos a una nueva conversación necesaria. Hoy vamos a tener una gran conversación con el doctor Nico Soto. Vamos a hablar sobre la medicina integrativa, en qué consiste, cómo nos puede ayudar, qué beneficios tiene para nosotros. Es lo que vamos a conocer a continuación cuando nos conectemos con el doctor Nico Soto. ¿Cómo están todos ustedes, queridos amigóticos? ¿Nos ven y nos escuchan bien? ¿Y de dónde nos ven? Es la pregunta fundamental. ¿Qué tal? Bienvenidos. Para todos los que se están incorporando, le damos la bienvenida a esta conversación necesaria. Hoy vamos a estar con el doctor Nico Soto, vamos a estar hablando sobre la salud integrativa y vamos a ver todos los beneficios que tiene. Para todos los que nos preguntan sobre la lectura de su carta astral, escríbanos por interno. Estamos agendando, esta semana nos quedan algunas horas disponibles para el día jueves y el día viernes. Y ya para la otra semana tenemos más disponibilidad. Si quieren agendar con tiempo, no hay problema. Ustedes saben que felices de ayudarlos en su evolución y también para que puedan concretar todas las cosas que quieren. Ahí está el invitado del día de hoy. Conectamos con él. Ya estamos listos para esperarlo acá en esta conversación necesaria por Agencia Gótica Oficial. Nico Soto. Bienvenido, Nico Soto, ¿cómo estás? Un agrado tenerte acá en una conversación necesaria de Agencia Gótica Oficial, donde seguimos posicionando los sueños de todos y felices de tenerte acá para hablar sobre salud integral. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? Bien, feliz acá de poder tener esta conversación contigo. Mucha gente la esperaba, Sí. Quería conocer un poco más sobre esta nueva forma que tú creaste. Siempre decimos, después de que conociste tantas verdades a través del mundo, que recorriste, que conociste, creaste tu propia verdad y esta llamada salud integral. ¿En qué consiste, Nico? Bueno, gracias primero por invitarme y saludos ahí a todos los guachines que se están ahí conectando. Más que como yo decir esta es como mi medicina, en realidad el concepto de medicina integrativa ya lleva casi unos 10 años siendo como tratando de ser expandido en distintas universidades, hospitales y centros de salud en distintos lugares del mundo. Y ese es un poco como lo que yo trato de enseñar en las redes sociales, el formato a partir del cual yo atiendo a las personas, y la medicina integrativa busca unir la visión científica, tecnológica de la visión alópata, los diagnósticos, los exámenes, etcétera, con la visión como que son más holísticas, ¿cierto? Como que colocan al ser humano al centro, que también no solamente se basan en los químicos farmacéuticos, sino que también en otros procesos farmacéuticos como fitoterapias, medicamentos antroposóficos, terapias alternativas o complementarias, como antes se llamaban, y por qué no también visiones ancestrales y por qué no espirituales. Entonces la medicina integrativa busca unir estas dos visiones para colocarlas al servicio del ser humano. Es súper positivo y es súper bueno, sobre todo en esta nueva era de Acuario. Tú sabes que vienen todos los cambios y el reconectarnos con nosotros mismos también es algo súper importante, y que dentro de la sanación, ya sea del cuerpo humano o también de la mente y el alma, es súper interesante lo que planteas tú. Nosotros estuvimos hablando hace poco con el doctor Rodrigo Alcázar, no sé si lo conoce. Él fue el que le dijo a Pablo Flores: Pablo, tienes que seguir por este camino. Dedícate a esto te sirve, pero esto es tu futuro. Y ahí fue cuando Pablo tomó la decisión y salió adelante, porque al final, como tú el otro día te escribí, ahora entiendo todo, tenía una luna en Piscis, por eso eres tan creativo, por eso tienes esa habilidad distinta y te gusta todo lo distinto y incorporarte todo esto, y tienes también esa sensibilidad especial para conectarte también con tus pacientes, que es súper interesante el método que tú utilizas para trabajar. Porque es súper bueno cuando uno dice, claro, yo te sano físicamente, pero cuando uno hace un trabajo un poquito más allá, finalmente sana heridas que a veces producen muchos dolores en el cuerpo y en general. Claro, igual desde esta visión, porque yo me dedico como más formalmente a lo que se llama la medicina antroposófica, que es una visión integrativa que
que nació en Alemania y en Suiza por ahí por el 1900, de la cual nace la visión antroposofía, que es la sabiduría del ser humano y que busca como comprender como el mundo espiritual a partir de los fenómenos que se producen en lo material, en lo físico. Entonces, desde ese punto de vista, y esto yo lo digo con mucha humildad, yo no sano a nadie, ¿ya? O sea, es sumamente importante colocar eso de base, porque uno dice, yo te sano a ti, pero en realidad desde esta visión, más que... El que te sana es la persona. ¿Cómo? El que hace el trabajo finalmente es la persona. Claro, finalmente el terapeuta, el médico, quien sea, es más como un acompañante, un guía, alguien que te puede entregar ciertas ayudas, sustancias, información, trabajo para despertar como esas fuerzas que estaban quizás en desequilibrio, que no estaban siendo bien reguladas con algún medicamento antroposófico, con algún tratamiento, con alguna terapia, pero finalmente el objetivo es que este ser humano se conecte con sus propias fuerzas de autosanación. Claro. Eso es lo fundamental, porque claro, en el antiguo mundo, antes de la pandemia, todos andábamos viviendo el día a día, apurados como siempre, súper desconectados de nuestro interior, hasta que llega la pandemia y dice, ya, nada más hacia afuera, todo es hacia adentro. Y muchos se empezaron a desesperar. ¿Cómo lo voy a hacer? No sé conectarme conmigo mismo. ¿Qué es el niño interior? Cuando nosotros hablamos con la gente, ¿sabes cómo está tu niño interior? No tengo idea. Y esa desconexión pasa la cuenta en el cuerpo. Claro, totalmente. Y yo creo que estamos en todo este proceso de transición. O sea, yo igual he atendido a varias personas que pese a las cuarentenas, pese a la pandemia, pese a todo esto, tampoco han podido acceder a conectarse con su propio niño interior o su propio trabajo interno, porque también está como esta lucha entre querer volver a cómo era el mundo antes, pero desde este punto de vista el mundo lo más probable es que no vuelva a ser como era antes. Entonces también es un duelo, es un soltar, es un morirse. Entonces son varios procesos que se han ido activando o reactivando con todo esto que está pasando a nivel mundial. Sí, en esta pandemia sobre todo hay mucha gente que está sufriendo mucho estrés mental, psicológico. A ti me imagino te han aumentado las consultas y cómo tú has visto un diagnóstico social de esta actual pandemia. Bueno, es que lo que yo veo mucho es que por un lado yo siento que parte de la base de por qué está ocurriendo todo esto en Chile, yo creo que Chile no es un buen ejemplo de cómo se ha manejado la pandemia, tanto desde a nivel político, económico, social y sobre todo de salud. Ocurre algo que el sistema en el cual está sustentado Chile, como por ejemplo el sistema de salud, es un sistema bastante perverso, es un sistema en el cual la clase gobernante no se hace cargo de las personas, es decir, casi que les dan todas las opciones, como lo que se llama el Estado subsidiario, que yo te entrego todas las opciones posibles de ISAPRES, de clínicas, de hospitales, y allá ve tú si podía acceder o no a eso. Es decir, yo te entrego el acceso, pero ahí tú desde tu dinero, desde tu plata, ahí tú ves cómo lo haces. Entonces, eso finalmente genera como un sistema de un círculo vicioso en el cual las personas se terminan igual endeudando, gastando más dinero en especialistas, en médicos, en exámenes. Sin embargo, eso finalmente es como que casi que se le echa la culpa a las personas de que están enfermas, cuando en realidad es un sistema, pareciese ser que está enfermo porque está enfermo de dinero, está enfermo de obtención de recursos materiales. Entonces, desde ese punto de vista, uno ve en las noticias tratando, no sé, las figuras públicas, los noticieros, los políticos, tratando de irresponsable a las personas de que ellos tienen la culpa, pero finalmente, ¿quién está manejando todo este gobierno y todas las medidas de salud pública? O sea, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el año pasado, yo no me olvido, o sea, yo encuentro que es sumamente importante no perder la memoria. Yo me acuerdo que el año pasado, en esta fecha, estaban haciendo esta tontera de que
la mitad de la comuna para el norte está en cuarentena, la mitad de la comuna para el sur está no en cuarentena. O sea, es totalmente absurdo, ¿cachai? Pero eso se hizo en Chile. Entonces imagínense la desconexión que hay de la ciencia actual, la evidencia que estaba ocurriendo en otros países. Y finalmente, desde ese punto de vista, yo encuentro que es muy importante también darnos cuenta que partimos de un sistema, de una base que tiene un corte neoliberal y capitalista, y que finalmente, si es que realmente estuviese enfocado en el bien común, en la tele no estarían dando puras noticias de muerte, contagio y miedo, sino que estarían dando noticias de alimentación sana, actividad física, meditación, autoconocimiento, regulación del estrés y tantas otras cosas que se pueden hacer desde la ciencia para mejorar nuestra salud y nuestro sistema inmune. Es algo que siempre nosotros comentamos aquí en una conversación necesaria, porque finalmente uno prende la televisión para informarse en cómo va a actualizarse, y lo único que ve tragedias, más tragedia, más tragedia, y finalmente la persona que lo ve termina enferma de los nervios, con un estrés terrible al salir, a tener que salir a comprar algo, porque te pueden robar el teléfono, porque te pueden asaltar, con tu hijo al lado y les importa un carajo, como esa señora que le enterraron un destornillador en la espalda, por un teléfono, ni siquiera un teléfono de alta gama, quitarle simplemente el teléfono y nada más. Entonces al final tú terminás enfermo de los nervios, el estrés cada vez peor, el encierro, las medidas que mucha gente lo está pasando pésimo. Imagínate, por 2 lucas no pueden optar al bono de clase media, cuando lo que más necesitan es cuidarse y protegerse, y tienen que ir a exponerse, a hacer una fila de 3.000 años para ver cómo solucionar el problema. Entonces todo se está haciendo súper mal, y en vez de prender la televisión temprano y ver cómo aprender a respirar, cómo aprender a hacer una meditación, a partir del día con yoga o algún ejercicio para conectarte y mantenerte más tranquilo. Pero al final nos llenamos de pura información que mucha gente que nos siga acá, amigóticos, como le decimos nosotros, a tus guachines de tu público, sí, siempre van a querer estar conectados, pero ya tanta gente está aburrida de toda esta televisión basura de cierto aspecto, que finalmente no te informa. Es como veamos la realidad que ellos nos quieren mostrar, la realidad de un canal, la realidad de otro, y tú vas viendo cómo van cambiando las realidades. Es súper distinta la realidad de Canal 13 con la realidad de TVN. Y es increíble. Y al final, ¿qué pasa con el tema de salud? A nosotros nos gustaría conocer, Nico, cómo es tu forma, cómo es tu método. Yo sé que es algo que ya lleva 10 años y todo, pero yo sé también que tú le pones un toque especial. Algo mucho más de conexión, más emocional. ¿Cómo es una consulta contigo? Oh, qué interesante, sí. Ya, bueno, bueno, yo estudié medicina convencional los 7 años en la universidad, entonces la consulta es de medicina general ampliada con medicina integrativa y medicina antroposófica, que fue como la medicina integrativa en la cual yo me especialicé, y la consulta dura 1 hora. Y en esa consulta se pregunta lo típico que te va a preguntar un médico: síntomas, signos, diagnóstico, exámenes, pero también se pregunta sobre alimentación, sobre estrés, sobre actividad física, cómo está la energía, cómo te sientes, qué está pasando, tu familia, tu pareja, tu biografía, tu antecedente. O sea, se trata de recabar una imagen global a partir del discurso que da el ser humano que está asistiendo a la consulta, y a partir de ese discurso se yo me creo como médico una imagen de lo que puede estar ocurriendo a nivel más inmaterial, porque finalmente desde esta visión todo lo que se está manifestando en el plano físico son fenómenos que están manifestándose en algo que no es tan físico. Entonces la medicina antroposófica busca también entregar herramientas y ayuda para que las personas puedan conectarse con esos procesos. Entonces, si es que hay que hacer algún cambio de alimentación, también se va a sugerir. Si es que hay que trabajar algún tema emocional, mental, de pensamiento, quizás se va a conversar, pero si hay que profundizar más, yo derivo a psicoterapia integrativa, y si a esta persona no le hace sentido la psicoterapia, también se puede derivar a tarot terapéutico, carta astral, masaje rítmico y todas las terapias finalmente que pueden ayudar al ser humano, constelación familiar, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista,
la hora se pasa volando porque es tanta información y tanta conversa, tanta cosa que desde ese punto de vista es el objetivo, como darnos cuenta de la imagen global de lo que les puede estar ocurriendo al ser humano, que se puede estar manifestando en un diagnóstico físico, pero que ese diagnóstico físico es una mera manifestación de algo que quizás viene más atrás. Puede ser. Es súper interesante. Sí. Nosotros, en las lecturas de carta astral que realizamos, nos damos cuenta como hay mucha gente que tiene tantas carencias infantiles o apegos lunares que no los permiten avanzar y les van formando muchas enfermedades al final por penas no resueltas. Nosotros le brindamos el diagnóstico, en el fondo le damos la herramienta y le mostramos lo que aparece en su carta. Y tú sabes que las emociones cuando somos chicos mucho, no nos recordamos porque nos dolieron mucho, o las bloqueamos de algún momento, o como nuestra luna nos indica y nos hace poner este chaleco salvavidas para que no sintamos y de alguna u otra manera evitemos sentir lo que realmente nos pasó. Pero cuando de adulto tú la ves y muchas veces normalizas alguna forma o algunas, no, es que mi papá nunca me pescó en realidad porque tenía que trabajar, o no, mi mamá era de un carácter fuerte porque ella tenía que poner el orden. Pero ¿cómo tú enfrentas eso cuando eres pequeño? ¿Cómo esa persona en chiquitito lo presenció, lo vivió y lo sintió? Esa es la emoción que a veces queda ahí y cuesta tanto trabajar. Y a través de la carta astral nosotros hemos visto tantas cosas que después le entregamos la herramienta y siempre recomendamos a distintos terapeutas para seguir o una terapia con flores de Bach o constelación familiares, que finalmente son lo que necesitan, pero al final sabemos que el trabajo tiene que ser de la persona. La persona debe querer realmente avanzar en su evolución, porque a muchos nos pasa que uno entrega las herramientas, pero ya no está en nosotros, pues, está en el otro. Y hablando del tema de los hábitos alimenticios que son tan importantes, porque la gente hoy en día, a raíz de la cuarentena también, muchos le echan la culpa a la cuarentena, han cambiado sus hábitos, pero la alimentación también es como dime lo que comes y te diré quién eres. Es súper cierto. En tu libro Alto en Mitos, hablas un poco de eso, de todos los hábitos alimenticios, cómo mejorarlos y cómo nos enferman también. Sí, bueno, de hecho, saludos a la Cara, un amigo, el Max, ¿cómo están? Perdí. Es muy importante, de hecho, aquí lo tengo. Aquí tengo el libro, se llama Alto en Mitos, es súper piola. Alto en Mitos. El color es súper piola. Se combina con la uña perfecto. De hecho, en el libro habla sobre los 100 mitos y creencias que actualmente tenemos sobre la salud y la alimentación, y los hábitos finalmente. Entonces está directamente como asociado a tratar de cambiar un poco estas nociones que uno tenía de la alimentación, de los estilos de vida, que finalmente nos terminan limitando y nos terminan creando más patrones de conducta o condicionamientos familiares adquiridos antes que yo tratar de crear mis propios hábitos, mis propios como estilos de vida. Y dentro de esos mitos, por ejemplo, está, no sé, porque no comas fruta después de las 6 de la tarde porque engorda, o que la avena es puro carbohidrato, que la sandía da diabetes, o que si eres vegano o vegetariano casi que te vaya a morir, de que solo se encuentra proteína en la carne, o de que los lácteos es la única fuente de calcio, o que tenéis que hacer dieta para bajar de peso. Entonces son todos esos mitos que están súper normalizados, pero que en realidad si que uno se pone a revisar la ciencia, no tienen ni pies ni cabeza. Claro, tienen los fundamentos necesarios para comprobar todo lo que tú estás diciendo. Y claro, nosotros vivimos con una cantidad de mitos que yo tengo que tomar tantos litros de agua, pero no puedo comer. El ayuno intermitente, que para algunas personas funciona, para otras no. Que si mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo tienen diabetes, yo también voy a tener diabetes. Pero finalmente va todo en el tipo de alimentación. Si uno tiene un sobrepeso y come todo el día fruta, lógicamente va a seguir aumentando de peso. Si está en su peso adecuado y come las cantidades adecuadas de carbohidratos, de proteína, y no tan solo encontrarla, como tú dices, en la carne. Hay proteína en las almendras, en los champiñones, hay un montón de variedad de alimentos, y también creo que es súper bueno que empecemos a conectarnos más con lo orgánico, que tanta la proteína animal y todo eso finalmente va en un todo, creo yo.
Si hace años atrás la gente comía, se alimentaba de plantas y estaba de lo mejor. Yo no me acuerdo ver Nicolás guatón, sobrepeso, con enfermedades de diabetes, hipertensión, eran todos fibrosos. Claro, eran súper extrañas y ahora son como pan de cada día, ¿cierto? Entonces, por ahí también dice mover la cuerpa totalmente, o sea, la actividad física en comparación a versus el sedentarismo, también está asociada a todas estas cosas. Es como que el ser humano no se mueve tampoco, es como que si viviésemos de aquí para arriba, pero de aquí para abajo también tenemos órganos. Sí, pues fundamental. Oye, Nico, muchos nos preguntaban, ¿cómo te convertiste en un influencer? ¿Qué fue, aparte de tu look, que es súper creativo, a nosotros nos encanta porque nos encanta lo distinto, y muchos nos han dicho que somos los del club de los raritos, y vamos los raritos al poder, pero es porque somos diferentes y tenemos una creatividad distinta que no nos gusta lo común. De hecho, mucha gente nos dice, ¿saben qué? Yo me quiero leer la carta con ustedes porque los encontramos auténticos, son como son, en su estilo. Porque si no buscaría a alguien de blanco, súper como caricatura de lo que es algo, un chamán. Claro, como La Paz, súper zen y todo, pero al final la gente quiere lo más orgánico. ¿Qué ibas a preguntar tú? Tu ascendente, Nico, o sea, tú me quiero meter en tu vida íntima, personal. ¿Pero les contesto algo? Sí, lo del influencer y ahí... Influencer, sí. Sí, yo cuando salí de la carrera, que fue ya hace 5 o 6 años, si mal no me equivoco, yo sentía que claro, que había aprendido mucho, que tenía mucha información, además ya estaba metido en el mundo integrativo, en el mundo antroposófico, pero yo decía, esta información no le está llegando a las personas, o sea, yo encuentro como, ¿por qué la información de medicina no le llega a las personas? Si es conocer mi cuerpo, mi biología, cómo funciona. Entonces, yo con ese objetivo también me metí a trabajar en salud pública. En la Universidad de Chile uno pasa por muchos hospitales y consultorios de la salud pública, y ahí uno se empieza a dar cuenta de cómo es realmente la realidad de la mayoría de las personas finalmente. Y desde ese punto de vista, cuando estaba trabajando en el consultorio, me daba cuenta que tampoco podía como llevar a cabo este objetivo de tratar de enseñar, porque tenía 10, 15 minutos con las personas y después el que viene y el que viene y el que viene, entonces terminaba súper estresado, todo contracturado, porque por un lado no podía estar haciendo lo que yo quería hacer, estaba atendiendo, aprendiendo mucho, pero aún así no podía como profundizar en los procesos de cada ser humano. Entonces ahí fue cuando yo dije, ya me voy a crear un Facebook. En ese tiempo se ocupaba harto el Facebook, para poder entregar información sobre esto. Entonces en ese momento empecé a subir información, recetas, cositas, y en ese Facebook, en ese tiempo yo llevaba ya 1 año en el consultorio y también ya llevaba subiendo información, y ahí fue cuando de un matinal del Mucho Gusto del Mega, esto fue hace tiempo ya, me llamaron para preguntarme si podía ir a una entrevista para conocerme. Entonces ahí le llamó la atención esto de la medicina integrativa, de la alimentación terapéutica, y ahí yo empecé a salir en el matinal una vez a la semana con un espacio de medicina integrativa. En ese tiempo los matinales hablaban sobre estos temas, y ahí empezó de a poquito como a crecer la comunidad, la gente empezó a conocer la medicina integrativa, después el Instagram empezó a utilizarse un poco más, entonces ahí también la información era ya en Facebook y en Instagram, e Instagram también tenía una funcionalidad que es el tiempo, que Facebook no tenía, porque Instagram tiene el tema de las stories, entonces uno puede como darle un tiempo y un movimiento más entretenido a esto, y ahí empezó a crecer todo el tema de entregar la información de una forma distinta, de hacer recetas, etcétera, y eso también llevó a mi propio autoconocimiento, a soltarme frente a la cámara, a empezar a bailar más, a empezar a conectarme con mi humor y empezar a darme cuenta que una de las cosas que más me llena y me motiva es enseñar, es poder como entregarle a las personas herramientas para que tengan información. Ahí un amigo, el Max, dice, Ruth está vegana, porque cuando estaba antes abierta,
harto, cuando no había pandemia, yo iba como por los locales vegetarianos, veganos, grababa y mostraba los platos, era bien entretenido. Entonces, nada, como que ahí como que se empezó también a expresar aún más mi sol. Yo tengo el sol en la casa 11, que es la casa de Acuario, y también el sol lo tengo en conjunción lo tengo en conjunción con Urano, con Neptuno, yo tengo el Ente y la Luna en Piscis, tengo Venus en Acuario y tengo el Sol en Capricornio, entonces, y gran parte, yo no me acuerdo cómo se llama, pero yo tengo como gran parte de mis planetas en la casa 11, entonces como desde ese punto de vista tengo muy Acuario presente en todo esto, entonces también ahí viene el tema de hacer las cosas distintas, como medio extraño, medio raro, lo que ustedes decían como en los raritos. Finalmente un poco eso también que a mí me hace todo el sentido con la era de Acuario, es como tratar de expandir esta información científica acuariana mental, pero aterrizada con simple, de un formato distinto, con bailes, con humor, porque yo creo que la ciencia no tiene por qué ser fría ni seria, ¿cachai? Claro, y más encima tenés tu sol en Capricornio. No. Sol en Capricornio en la casa 11, claro. Claro, sol en Capricornio y en casa 11, entonces tú tienes que ser el padre que enseña a sus hijos, a los demás, y tu comunidad guachini así te lo agradece. Claro, porque eres el padre que se hace cargo para entregar los instrumentos necesarios, las herramientas para que los otros también aprendan y sigan su camino. Un don de la comunicación, de la creatividad, de ser distinto. Yo también tengo mucho Acuario en mi carta, tengo mi Venus en Acuario, bueno, lo tengo en Libra en casa 11, y también tengo mucho, la mayoría de mis planetas están en casa 11, entonces para mí todo lo distinto lo encuentro demasiado atractivo, interesante, esas conversaciones intelectuales de nivel que son ricas, que podemos compartir con otra gente y todos aprender, siempre incentivamos acá en Agencia Gótica Oficial y en esta conversación necesaria, que de hecho este programa fue creado pensando que claro, pues estamos en la era de Acuario, hagamos algo y tengamos la vitrina para mostrar distintas cosas, distintas herramientas para que la gente aprenda, se nutra intelectualmente y tenga herramientas donde ellos eligen si las toman o no. Pero tenemos al menos una vitrina para que la gente aprenda y disfruta también y tenga la posibilidad de conocer. Porque por muchos años vimos en televisión las cosas típicas y como tú muy bien decías, en 15 minutos una consulta tú decís, con suerte te desabrocháis el botón para que te tomen cómo se siente o la temperatura, y en 15 minutos uno no puede hacer un diagnóstico en profundidad. Nosotros a veces nos demoramos hasta 3 horas y media leyendo una carta, porque hay aspectos, a pesar de que nosotros leemos los 3 aspectos más importantes, a veces hay cosas muy tensas en la carta que tú te ves en la obligación de decirle, mira, ¿qué pasa en esta parte? Tienes esto, te pasó esto, otro, y la gente ahí desborda la emoción y encuentra la raíz de su herida finalmente y podemos empezar a trabajar en ella. Empiezas a decirle, mira, tú tienes un problema intenso con tu madre, a tu padre nunca le dijiste eso, y la gente, la reacción que hace, y esto es súper cierto, que la gente empieza, sí, y de ahí se la porque no lo asocian. No lo asocian. Porque cuando dicen, en realidad me afectó esa situación. Yo tengo una pregunta, Nico. ¿Cómo tú lo haces para limpiarte? Porque tú eres demasiado sensible y nosotros siempre andamos con una campanita, y tú que trabajaste mucho tiempo en un lugar donde tú ves de todo, mucha gente enferma, con problemas, mucha emoción, y ahora trabajando de forma más directa con ellos, a veces las emociones son fuertes. Sí. Nosotros hacemos todo un ritual de limpieza para leer y para cuando terminamos de leer. Entonces, tú que eres muy más sensible y tenías esa capacidad divina que tiene tu luna de conectarte con todo esto que está acá, pero también con lo etéreo, con otras dimensiones. Eres muy esponjita. Sí, pues ¿cómo lo haces para limpiarte y canalizar toda esa energía? Bueno, yo siempre ando con mis cuarcitos, con mis cositas, aquí también, en la casa, en la consulta también. También trato de darme siempre mi espacio, o sea, de estar, que yo encuentro muy importante como hacer nada, entonces
porque claro, el tema de Capricornio es como hacer, deber, etcétera. En cambio, Piscis es como, por favor, nada, así como arte, creatividad, baile. Entonces, también trato de ser muy consciente ahora que estoy más adulto de darme esos espacios de baile conmigo, de lectura, de también desconectarme de las redes, de la consulta, porque finalmente, claro, o sea, yo antes, que también yo creo que viene mucho del patrón familiar, tanto paterno como materno, trabajaba mucho, entonces eso también terminaba desgastando mis fuerzas vitales. Entonces desde ese punto de vista también voy no sé, paso por periodos, ahora estoy volviendo a ir a masaje Ayurveda, que es un masaje que de cuerpo entero, con distintos aceites específicos para cada persona. También siempre, ya hace 8 o 10 años, tengo mi médico antroposófico de cabecera, entonces siempre estoy ahí con algún medicamento, alguna cosita antroposófica para trabajar los procesos que vayan surgiendo, porque finalmente es eso, como que no se estanque tanta cosa. Entonces, desde ese punto de vista, trato siempre de estar ahí como conmigo, y también darnos cuenta de que, porque también desde esta visión, cuando uno dice me tengo que proteger a toda costa del resto, ahí uno también entra en la dualidad de que el afuera es malo y que el interior es bueno, cuando en realidad eso es también como caer en esta dualidad de la lucha, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante también hacer consciente de que, y al menos en antroposofía se habla así, de que los procesos y los seres humanos que llegan a la consulta del terapeuta también tienen que ver con los procesos del mismo terapeuta. Entonces, ahí ya también no hay que limpiarse tanto, porque finalmente son cosas mías también que están ocurriendo y que se están espejando en las personas. Entonces, muchas veces la limpieza, tanto energética como de los hogares, desde esta visión, empieza a quebrarse un poco, porque finalmente es como que me tengo que limpiar de todo esto, pero desde esta visión hay que integrar todo esto. Entonces, de esa visión uno trabaja no tanto con el protegerse o el limpiarse, sino que también con entender que lo que yo estoy vivenciando desde aquí hacia afuera también es una proyección un poco de lo que yo estoy construyendo en alguna otra dimensión. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede darse cuenta de que la misma realidad holográfica que uno está viviendo también la está construyendo. Entonces, si es que yo digo, me tengo que limpiar a toda costa, tengo que sacar a todos estos malos espíritus de mi casa, finalmente uno se da cuenta que uno también es esa energía, uno también es ese mal espíritu, y que es una proyección quizás mía en otros ámbitos. Entonces, yo creo que quizá ahí como que logro como ordenar un poquitín la idea. Sí, es súper importante, porque más que limpiarse, como muy bien lo dijiste tú, es tratar de ver qué aprendo también y cómo avanzo. Pero a lo que yo me refería era como tú eres más esponjita para todo, en no quedarte quizás con las emociones de un otro, que a veces pasa, porque uno también siempre se puede poner en la posición del otro y tratar de ver cómo ayudar. Pero qué bueno que ya lo tenéis como resuelto, porque ahí conocemos a personas que se sienten tan mal por el otro que terminan sintiendo el propio dolor del otro, entonces es como complejo igual. No, es que yo creo que Capricornio me ayuda mucho, como Capricornio sin límites. Sí, Tierra, ¿cachai? Es como, no, porque los procesos del otro no me corresponden a mí, ¿cachai? Entonces, desde ese punto de vista ahí, en medicina antroposófica se trabaja harto con los límites, o sea, la importancia de colocar límites sanos para conmigo, para con el otro, para con el mundo, pero sin aislarme, que es muy distinto colocar límites que aislarse. Entonces, ahí es como bien importante. Yo creo que el Capricornio me ha ayudado harto como como a bajar un poco a tierra todas estas como emociones piscianas. Súper. Nico, ¿dónde se puede encontrar tu libro, que nos han preguntado también? El libro Altos Mitos, el libro está en todas las librerías en Chile, ya en todas las librerías, entonces pueden meterse a cualquier librería y va a estar ahí. Pero también, por ejemplo, si están fuera de Chile o quieren con algún descuento que por el día por el mes del libro, el libro está a 10 lucas, está súper barato en una página que se llama
libre, buscalibre.com, y en esta página buscalibre.com está con un mega descuento y también está con despacho súper rápido a todo Chile. ¡Ah, qué práctico! Es un súper buen regalo para el Día de la Madre, por ejemplo, si uno quiere ayudar a mamá a que conozca más, es excelente regalo para el Día de las Madres, ¿no? No todo lo que te dijeron era verdad, mamá. Derríbalo. Sí, pues pasa mucho. ¿Dónde te pueden ubicar si alguien quisiera tomar una consulta contigo, si te quedan horas disponibles? Si te quedan horas disponibles, claro. Por aquí en Instagram, en mis stories destacadas, hay una parte que dice consulta. De hecho, tú entras al perfil y dice consulta, entonces ahí sale toda la información de cómo acceder a la consulta, en qué consiste, y ahí también pueden aprender más sobre medicina integrativa. Y si quieren aprender más sobre distintas cuestiones, mi Instagram también está lleno de información, el TikTok también, mi Spotify con los podcasts también está lleno de información para que todos podamos ahí seguir nutriéndonos de toda esta información. En todas las redes es Dr. Nico Soto. Claro, todo es DR Nico Soto, Dr. Nico Soto, y ahí está toda la información. Súper, aquí hay harta gente que nos está escribiendo, dice que está esperando el envío, que ya lo compraron, que está por llegar. Nosotros saludamos a toda la gente que se incorporó a esta conversación necesaria. Gracias por compartir, por permitirse también conocer un poquito más de todo este mundo. Y si usted le resuena algo, hágalo por usted. Aprovechen que hoy día, bueno, ayer ya partió la energía de Tauro y estamos todos como ya viviendo lo orgánico. Sigamos a este ritmo orgánico. Nico, gracias, no queremos abusar de tu tiempo. Ha sido un placer conocerte, compartir contigo, con todo tu guachini y nuestro amigótico. Gracias a ustedes, guachini, gracias por invitarme a los dos y bacán el trabajo que están haciendo. Y quizá igual podrían ahí contar cómo la persona se puede sacar la carta astral con ustedes, porque yo encuentro que es una terapia y una instancia súper bacán antes de despedirnos. Por favor. Sí, nosotros trabajamos los 3 aspectos más importantes, pero siempre nos gusta si vemos algo más, por eso a veces llegamos a durar hasta 3 horas y media leyendo una carta, porque hay un trabajo que hay que hacer un poquito más de fondo. Nos pueden escribir directo por DM aquí en Agencia Gótica Oficial, o nos pueden mandar un correo a astrogotica@gmail.com. Y ahí le damos toda la información, cómo hacerlo. Para sacar la carta astral es súper necesario la hora exacta. Si no la tienen, llamen al registro civil a ver si se puede hacer este trámite online. Por lo general no. Tienen que pedir el acta de nacimiento. No el certificado, el acta. En el acta sale la hora exacta de tu nacimiento. Y se demora alrededor de 15 días en entregarse, y por lo general se hace físicamente. Entonces, por eso yo recomiendo que llamen y pregunten, porque quizás ahora pueden empezar a hacer el trámite de forma online, porque estamos en cuarentena. Sí. Y con la carta astral uno ayuda a sanar muchas cosas y al menos ya sabe dónde viene el problema. Son herramientas súper fundamentales y la verdad a nosotros nos tiene bastante contentos, porque el poder ayudar y ser parte de la evolución de alguien es tan gratificante. Ver a alguien que toda su vida, por ejemplo, no daba abrazos, más de 50 años sin abrazar a alguien porque no sentía su cuerpo, y lograr que se logre conectar y empiece a abrazar de nuevo a la familia y ver cómo esa persona vuelve a sonreír es tan gratificante, es como sanador del alma finalmente. Así que felices de ayudar a todos tus guachines, a todos los amigóticos, y siempre dispuesto a entregar las mejores herramientas para que todos, como dice nuestra amiga Latife, vibremos en 5D. Amo. Sí, maravillosa. Ya, Nico, te pasaste, que estés súper bien. Gracias. Gracias por haber compartido aquí en una conversación necesaria. Nos vemos pronto. Chao, que estén bien. Chao a todos los que se conectaron. Chao. Gracias a todos por estar ahí, por compartir. Margarita, cariños, Patti, Pamela, Cami, Andrea, todos los que se conectaron en esta conversación necesaria, todos los que quieran información sobre su carta astral, escríbanos por interno, les damos toda la información que ustedes necesiten. También nos pueden escribir a nuestro correo, astrogótica@gmail.com, gótica con cada kilo, acuérdense. Sí. Que estén muy bien, que tengan un exquisito martes, y mañana los esperamos en nuestro programa Gótica Magazine. Y el jueves vamos a estar conectados hablando sobre salud dental, que es algo que
en esta cuarentena ha aumentado los dolores de cabeza debido al bruxismo, porque todos estamos más tensos.